El camino del justo y el camino del impío, Salmo 1. Bienvenidos a otro episodio de Creencias y Fe, un espacio donde exploramos la palabra de Dios y cómo ésta impacta nuestras vidas. Hoy, vamos a reflexionar sobre el Salmo 1, un salmo de sabiduría que nos presenta un contraste entre dos caminos, el camino del justo y el del impío. A lo largo de nuestra vida, nos encontramos constantemente eligiendo entre hacer el bien o desviarnos del camino correcto. Pero, ¿qué significa verdaderamente seguir el camino de Dios? El Salmo 1 nos ofrece una imagen clara de lo que implica ser una persona justa frente a quienes viven apartados de Dios. El Salmo comienza diciendo, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá». Este salmo comienza hablando de la bendición que recibe aquel que elige no caminar en el consejo de los malos, sino que encuentra su deleite en la ley de Dios. La vida de esta persona se compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esta es una imagen de estabilidad y prosperidad espiritual. En contraste, los impíos son como paja que el viento se lleva, sin peso, sin dirección y sin futuro. Al final, Dios asegura que los justos prosperarán, mientras que los malos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Medita en la palabra de Dios diariamente. La vida del justo se caracteriza por el estudio y la meditación constante en la palabra. Establece un tiempo específico cada día para leer la Biblia y reflexionar sobre su aplicación en tu vida. Escoge tus influencias sabiamente. Rodéate de personas que te animen en tu fe, que te lleven a crecer espiritualmente. Rechaza los consejos que te desvíen del camino de Dios. El Salmo 1 nos recuerda que hay dos caminos, el de la justicia y el de la impiedad. Elige caminar en el sendero que lleva a la vida y a la prosperidad espiritual, arraigado en la palabra de Dios. Confía en que, si sigues los principios de Dios y meditas en su palabra, tu vida florecerá, y aunque los desafíos vengan, estarás firme como un árbol junto a corrientes de aguas. Consecuencias de elegir el camino del impío. Falta de estabilidad. Los impíos son comparados con paja que el viento lleva, Salmo 1, 4, lo que simboliza una vida sin raíces, sin propósito y fácilmente influenciable por el mal. Ausencia de prosperidad verdadera. Aunque a veces los malos puedan parecer exitosos, su vida carece de la verdadera prosperidad espiritual. No pueden disfrutar del gozo y la paz que vienen de vivir conforme a los principios de Dios. Juicio y condena. El Salmo afirma que no se levantarán los malos en el juicio, Salmo 1, 5. Esto implica que al final, los que rechazan el camino de Dios enfrentarán el juicio divino y no estarán entre los justos.
Beneficios de elegir el camino del justo. Prosperidad espiritual. Los justos son como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmo 1, 3. Este árbol da fruto en su tiempo y sus hojas nunca caen, simbolizando una vida plena, fructífera y sustentada por Dios. Estabilidad y protección divina. A diferencia de los impíos, el justo tiene raíces profundas en la palabra de Dios, lo que le da estabilidad emocional y espiritual ante las dificultades de la vida. Conexión con Dios. El justo no solo disfruta de bendiciones terrenales, sino que también tiene una relación íntima con Dios. Jehová conoce el camino de los justos, Salmo 1, 6, lo que significa que Dios cuida y bendice a aquellos que siguen su voluntad. Queridos hermanos y amigos de Creencias y Fe, queremos agradecer profundamente por su continuo apoyo y por ser parte de esta comunidad que busca crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que interactúan con nuestros videos, comparten nuestras reflexiones y nos envían mensajes, fortalecen esta misión que Dios ha puesto en nuestros corazones, llevar esperanza y verdad bíblica a todos los rincones. Gracias por seguir este camino con nosotros, y por confiar en que juntos podemos impactar vidas para la gloria de Dios. Sigamos creciendo en la fe y caminando en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.